En la montaña noroccidental navarra se encuentra la localidad de Oiz. Es allí donde Miguel Urroz tiene su pequeño taller de artesano de la madera. Bueno, quiero hacer una carraca en esta pieza. Voy a pasar la garlopa un poco. Es un material, este es un roble. Este material es roble. Miguel comienza la fabricación de las carracas por la selección de una buena pieza de roble. Tras cortarla a las medidas deseadas, repasa sus caras con la garlopa. Bueno, ya está terminado ya. Bueno, ahora voy a hacer las esquinas. Luego cepilla las aristas de la madera, que está sujeta en una punta del tradicional banco de carpintero. Aquí le hago un cruz para hacer agujero. Bueno, en esta forma, ahora le saco el canal hasta donde va a llevar la lengua, la lengüeta. Luego voy a hacer el corte aquí para meter la lengüeta. Con el berbiquí, el artesano perfora el agujero donde se alojará la manivela. Ya estoy terminando. Ahora voy a hacer el sitio donde va la lengüeta. Ahora hay que ahuecar el interior de la pieza de roble siguiendo las líneas trazadas. Para ello, Miguel utiliza primero la sierra y después el formón. Bueno, ahora hacemos con formón. A golpe de formón separa el bloque de madera, dejando un hueco donde vibrará la lengüeta que da ese sonido característico de este popular instrumento de percusión de la Semana Santa. Estos carracas se usaban en Jueves Santo y Viernes Santo antiguamente. Y había otras también con tablas, también matracas y otras cosas. Y esto andaba alrededor del pueblo. Que se vaya el demonio. Cantaban, Esto es para mandarle al de los demonios. Y luego, ahora últimamente, suelen llevar para ahuyentar los caballos. Cuando entra al lado de la casa, igual entran a la huerta o a la pieza y mandaban con carracas. Mandaban 4 golpes de carracas y se van disparados los caballos. Y los trigos también para ahuyentar los pájaros. También. Es bueno. Va, ya está. Bueno. Esto ya no hace falta. Bueno. Ahora le hemos hecho. Ya la ranura, ahora le haremos la entrada. Ahora vamos a hacer la entrada para meter la lengüeta. Bueno, ahora pongo aquí. Para que no se partan las finas láminas del cabezal por la presión de la mordaza del banco, mientras cierra el alojamiento de la lengüeta, Miguel las protege con el bloque que ha separado. Ahora voy a empezar otro corte. Este corte debe tener la misma anchura que la pieza de madera que irá en su interior. Ya te quito la pieza. El piñón de la carraca es de madera de boj. En el momento de marcar, Miguel dispone de un modelo para que todas las piezas tengan la misma circunferencia. Con el formón rebaja el grueso del trozo de boj hasta llegar a la raya. Después, justo en el centro de la pieza, barrena el agujero para la manivela. Ahora solo queda cortar este pequeño cilindro a la medida del interior de la carraca. Bueno, ya está.
Cojo el molde y voy a marcar los dientes. Una pequeña plantilla de madera con la forma estrellada facilita la tarea de marcar con precisión las muescas o dientes. Cuando se use la carraca, los dientes estarán en continuo roce con la lengüeta, lo que produce un cierto desgaste en los elementos. Como el piñón es una pieza costosa de fabricar y de reponer, el artesano tiene la precaución de fabricarlo con una madera dura como es la del boj. Diente a diente, muesca a muesca, con mucha paciencia Miguel va dando la forma definitiva al piñón. Para trabajar el mango de la carraca, este artesano navarro rebaja con el hacha el grueso de la pieza de madera. Luego lo repasa con el cepillo y después con la escofina, para eliminar las rugosidades dejadas por los trabajos anteriores. Voy a hacer el tope para que esté más fijo en su sitio. Bueno, ya esto está, ya. Vamos a ver cómo entra en cabezal. Bueno, perfecto. Ahora le voy a poner en la cabeza de la carraca la rosca. Bueno, ya que va. Que chuta. Bueno. Para sujetar el piñón, Miguel taladra un agujero hasta pasar el eje. Luego aplica cola e inserta una clavija que también es de madera de boj. Este pasador ha dejado unidos el piñón y el eje. Bueno, se ve cómo se anda. ¿Cómo gira ahora? Y se quedará esto como es fija ya. La carraca todavía no puede emitir sonido porque le falta la lengüeta. Sobre una fina pieza de madera, el artesano marca la forma que debe tener la lengüeta y después la corta para que quede alojada en el interior del cabezal. Bueno, ya se va. ¿Ves cómo se entra? Pues ahora hay que ajustarle un momento. Ahí está. Bueno, pues le voy a agujerar ahora con el berbiqui. La fijación de la lengüeta se realiza con la misma técnica utilizada para la unión del piñón con el eje, es decir, pasando dos clavijas por otros dos agujeros untados con cola. Cuando ya está fijada la pieza, Miguel cierra la madera sobrante de la lengüeta y del mango. Bueno, ya hemos cortado. El repaso final con la sierra y la escofina deja suaves al tacto todas las superficies. La carraca ha quedado dispuesta para la prueba, un sonido semejante al redoble del tambor. Bueno, ahora tocaremos a ver qué tal va esto. O sea, toca con la derecha a un lado y con la izquierda también. Cuando cantas, puedes echar a dos lados. La carraca se utilizaba durante la Semana Santa en las iglesias para significar el terremoto al final de las tinieblas. Las campanas permanecían en silencio y los jóvenes hacían sonar las carracas y las matracas simulando los ruidos de los truenos. Hoy, Miguel Urroz de Oiz es uno de los pocos fabricantes artesanos de este popular instrumento. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.